Bueno, jóvenes, continuamos con este trabajo de explicar algunas estrategias de resolución. En este caso vamos a ver sobre las velocidades. Pongan mucha atención, reitero, son estrategias. Pueden tener ustedes diferentes tipos de estrategias que ustedes pueden hacer uso. Vamos con el primer ejemplo. Dice, dos motos lineales se dirigen uno al encuentro del otro. Si inicialmente están separados 78 kilómetros y sus velocidades son de 13 kilómetros por hora y 26 kilómetros por hora, ¿en cuántas horas se cruzan? ¿Y cuál es la distancia recorrida de cada moto lineal? Tenemos dos preguntas. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver las dos motos, tengo una moto A y la moto B, en este caso, ¿no? Dice, van a recorrer ¿cuánto? Están separados 78 kilómetros. La velocidad de la primera moto es de 13 kilómetros por hora, la velocidad de la segunda moto es de 26 kilómetros por hora. Recuerden que el tiempo es la misma para ambos. Entonces tenemos el tiempo de encuentro. La fórmula ya conocida, tiempo de encuentro es la distancia es a velocidad A más velocidad B o velocidad 1 más velocidad 2. Haciendo el reemplazo en la distancia, 78 kilómetros, sus velocidades, hacemos la resolución, la adición, tenemos la suma de 39 kilómetros por hora. La simplificación, ¿no? 78 a 39 es 2, y aquí aplicamos extremos por extremos, medios por medios, lo cual nos da las horas. La primera moto, porque es la pregunta, ¿no? Porque la primera es en 2 horas se van a cruzar, ahora, ¿cuánto de distancia ha recorrido la primera moto? Vamos a ver, aplicamos espacio igual, velocidad por tiempo. El espacio va a ser igual a los 13 kilómetros, su velocidad por el tiempo de 2 horas. Realizado tenemos el producto, simplificamos horas, tenemos 26 kilómetros de la primera moto. De la segunda moto, de igual manera, aplicamos la fórmula de espacio igual velocidad por tiempo. Su velocidad es de 26 kilómetros por el tiempo de 2 horas. Realizado, tenemos el producto de 52 kilómetros. Ejemplo número 2. Brian dice, va a recorrer 270 metros con rapidez constante. Si al cabo de 40 segundos recorrió los 4/5 de lo que no recorrió, ¿cuál es su rapidez? Dice, vamos a ver, ahí Brian está transitando, va a ser un recorrido de 270 metros. Va a una velocidad o haciendo un uso de un tiempo de 40 segundos. ¿Recorrió o no recorrió? Obviamente dice, no, recorrió los 4/5 de lo que no recorrió. Sabemos que no recorrió, no sabemos, lo ponemos la incógnita X, y recorrió los 4/5, dice, ¿no? De lo que no recorrió. Y ahí tenemos. Efecto, pero aplicamos, en este caso la velocidad desconocemos porque él me está preguntando cuál es su rapidez. Se me está preguntando sobre la velocidad. Aplicamos el todo es igual a la suma de sus partes. 270 es igual a lo que recorrió más lo que no recorrió. Realizando la transposición, el 5 va a multiplicar en el otro miembro, como también a X. Hecho la multiplicación, obtenemos los productos, 1350 y la adición de 4X más 5X, 9 es X. 9 es factor, pasa a ser divisor, con lo que obtenemos que X es 150 metros. Pero recorrió, lo que queremos saber es cuánto ha recorrido. Entonces lo reemplazamos, ¿no? Por el valor de X de 150, hacemos las simplificaciones o la multiplicación, y luego dividir entre 5, vamos a ver que recorrió 120 metros. Aplicamos la fórmula de espacio igual velocidad por tiempo, los reemplazos respectivos, el espacio sería 120 metros, la velocidad es lo que no conocemos porque me está preguntando la rapidez, el tiempo 40 segundos. Aquí es un factor, 40 segundos pasa como divisor. Al hacer las simplificaciones o la división de 120 a 40, vamos a obtener que es 3 metros por segundo. El ejemplo número 3. El tren Macho de Puno tarda 60 segundos en cruzar un túnel de 120 metros de longitud y en pasar delante de un checador emplea 20 segundos. ¿Cuál es la longitud del tren? Dice. Muy bien. Tenemos un tren que va a pasar por un túnel. En cruzar el túnel, dice, va a hacer uso de 60 segundos. Luego tenemos la longitud del tren y la longitud del túnel. Bueno, no conocemos cuál es la longitud del tren porque eso nos está preguntando,
pero sí conocemos la longitud del túnel, que es 120 metros. Su velocidad no lo conocemos. Vamos ahora del checador, o sea, del observador. Dice que el tren en cruzar delante, en pasar delante del observador hace un tiempo de 20 segundos. La velocidad no lo conocemos, porque esa sería una de las incógnitas para poder relacionar y hallar la longitud del tren. La longitud del tren, bueno, eso nos está preguntando. Lo tenemos de ambos, ¿no? Son dos momentos diferentes. Tenemos, por de acuerdo a la fórmula, longitud del tren más longitud del túnel es igual a la velocidad del tren por el tiempo. La otra es longitud del tren por la velocidad del tren por tiempo. Hacemos los reemplazos respectivos de los 120 metros, el tiempo de 60 segundos. Factor pasa a ser divisor. Tenemos que la velocidad del tren es igual a la longitud del tren más 120, esa es la distancia, ¿no? Entre 60 segundos. Del otro del checador tenemos la longitud del tren, reemplazamos, el tiempo es 20 segundos, pasa a ser divisor, y tenemos que la longitud del tren es igual, o sea, la distancia es al tiempo. Tenemos dos ecuaciones que tienen ambos el mismo valor de la velocidad del tren y con del checador también la velocidad del tren. O sea, aplicamos la igualación. Al tener la igualación de ambos valores, hacemos las simplificaciones del caso. De 60 segundos y 20 segundos nos va a dar pues 3. Y el 3 pasa, ustedes saben, a ser factor. Tenemos 3, la longitud del tren, y esta longitud del tren que tiene un factor 1 pasa al otro miembro a ser sustracción. Hacemos la diferencia, tenemos 2 veces la longitud del tren, el cual el 2 pasa a ser divisor. Tenemos que la longitud del tren es igual a 60 metros. Tenemos el ejemplo 4. Un policía persigue a un ladrón que se encuentra a 120 metros de distancia. Si empezaron a correr simultáneamente a razón de 14 metros por segundo y 8 metros por segundo respectivamente, hay el tiempo que el policía demora en atrapar al ladrón. ¿Y cuál es la distancia total recorrido del policía para atrapar al ladrón? Bueno, lo planteamos a través de los gráficos. Vemos al policía que está persiguiendo al ladrón, una distancia que tienen entre ellos es de 120 metros. El policía va a una velocidad de 4 metros por segundo, el ladrón escapando obviamente a 8 metros por segundo. Recuerden ustedes esto, de que el que escapa debe ir quizás a menor velocidad, porque si va a una mayor velocidad jamás lo va a alcanzar, ¿no? Porque va a correr más rápido del que le está persiguiendo. Bueno, lo persigue, van a ellos correr al mismo tiempo, dice. Entonces, en el momento que lo vaya a atrapar, va a ser el tiempo de alcance. Pero nos pide la distancia que ha recorrido el policía. Esa sería la pregunta, ¿no? Aplicamos el tiempo de alcance, que es a la distancia es a la velocidad A menos la velocidad B. Haciendo los reemplazos de sus valores de las velocidades, tenemos que en el denominador hay que hallar la diferencia, que es 6 metros por segundo. Realizamos la simplificación o la división, vamos a obtener que es 20. Ahora aquí en metros y metros por segundo hacemos extremo por extremos, medios por medios, de tal manera que vamos a obtener segundos, porque los metros se van a simplificar. Luego aplicamos cuál es la distancia que ha recorrido el policía hasta atraparlo al ladrón. La distancia sería de 14 metros por segundo, lo que es su velocidad, y el tiempo de 20 segundos. Al realizar la multiplicación y la simplificación de los segundos, obtenemos que el policía ha recorrido 280 metros. Jóvenes estudiantes, espero que todos estos ejemplos que se está poniendo sea de utilidad. Reitero, ustedes pueden tener otras estrategias mucho más efectivas. Mi intención simplemente es aportar algo para que ustedes puedan hacer la resolución de diferentes ejemplos que tienen. Bien, muchas gracias.